¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Este es un nuevo capítulo de Todo Geek. Hoy estaremos hablando de lo que es la violencia en los videojuegos, tomando como referentes grandes de la industria como lo es Gears of War, Mortal Kombat, juegos de ese tipo de violencia que ustedes saben, han dado un giro completo a todo lo que es los videojuegos, porque como bien sabemos, pues un videojuego como tal es algo que nos pues sí, nos incita a recrearnos, a crear, a vivir entornos imaginarios muy increíbles o cosas del estilo, pero pues hay tipos de videojuegos como lo es estos de violencia, que su único objetivo es aniquilar al otro enemigo y pues no sé, ¿tú qué piensas, Pablo, acerca de Es, ello? es un tema muy interesante. Yo soy muy partidario y ya hay estudios de que tocando el tema de la violencia, eh, que no generan, ¿no? Al individuo a provocar violencia externamente. Yo soy muy partidario del pensamiento que estos mismos videojuegos son una canalización de cierta violencia que tenemos dentro, nos ayuda a externarla, pero de una forma más, ¿cómo podría ser? De forma activa, pero más pasivamente, sino sin tocar la realidad. Eso es lo que yo voy opinando sobre los videojuegos con violencia. Y aquí lo importante que yo creo es ver hasta qué punto podemos meter violencia, ¿no? Porque cada día yo creo que se nota más el que se va subiendo el tono y como que se va Pues de hecho regulando. sí, porque si te percatas, o sea, cómo iniciaron los juegos, pues empezamos con no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? El pinball, el que eran las dos barritas, El que Pong. iban el Pong. Ajá. Teníamos el Tetris, luego salió Pac-Man, salió Mario, juegos pues muy dedicados, muy family friendly, ¿no? Por así Mm. decirlo. Entonces, de hecho, fue cuando entró, por ejemplo, Mortal Kombat, creo que En la inició Super en Nintendo. el 92, ¿no? En la El Super. 92. Ujú. Y pues no inventes, o sea, imagínate ese cambio tan riguroso, pues. De hecho, Mortal Kombat fue el que inició todo el show de De la crear, violencia. Sí, sí, sí. ajá, de crear ¿cómo se les llaman? Categorías, ¿no? Categorías en los Ujú. videojuegos, la ESBR, que es Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, Mortal Kombat es un parteaguas durísimo en la clasificación de videojuegos. Simplemente es el primer juego que te muestra un personaje arrancándole la espina completa a otro. Sub-Zero fue un sí, personaje censuradísimo en muchos países. Entonces sí. Y luego partimos de ahí y empezamos a sacar juegos en la Nintendo 64 como lo fue Doom, que es otro juego que también se caracteriza por su alta violencia. Y de ahí hasta Xbox con el Ninja Gaiden, por ejemplo, que ahí o el ya... Mini Hunter, ¿has visto de ese? ¿Del Mini Hunter? No, ese sí no. Ah, que se lo censuraron porque literal te dejaba castrar a los enemigos. Psh. O sea, imagínate. O Había... sea, yo ahí me pongo a pensar, o sea, como tú lo dices, ¿hasta qué punto podríamos usar la violencia en un videojuego, no? Ujú. Porque ahorita, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención el Cyberpunk, que salió Sí, sí, en sí. 77. Ya ni siquiera te deja apuntarle a los niños. O sea, no te deja seleccionarlos, o sea, dirigirles, ni siquiera dispararles, no apuntarles. O sea, ya es como ese cambio de mentalidad que te dicen, oye, no sé, como que Sí, sí. ese granito que te deja de la violencia en los videojuegos te hace violento, ¿no? Pero no sé si sabías que lo que pasó con Cyberpunk es que eso fue una actualización. Porque ¿En serio? sí, al principio del juego podías matar a quien se te pusiera enfrente. Bueno, de hecho salió hasta un bug de que podías agarrar a un güey que estaba en silla de ruedas, le pegabas un trancazo y salía corriendo. Sí, podías pegarle a inválidos. Bueno, entre comillas inválidos porque terminaban saliendo corriendo, pero pero sí podías, hasta donde yo me acuerdo hasta donde leí, sí podías apuntar a niños y a todos, pero destapó tanta porquería en la cabeza de la gente que los creadores decidieron actualizarlo y bloquear ese sistema. Pero, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a esto de los videojuegos, todo ese rollo, ¿tú crees que si saliera un juego parecido, Mortal Kombat, Gears of War, algo así, sería igual de bien recibido? ¿O ellos ya tienen
su fama establecida y es lo que les permite seguir. Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que sí, sí sería bien recibido. A la gente le gusta mucho todo esto de ver sangre, es indiscutible. No conozco una persona que Es que les haya gusta el morbo, ¿no? les Bueno, yo gusta. siento que a la gente le gusta mucho el morbo. Les gusta el morbo y les gusta hacer lo que no pueden hacer en la realidad. ¿Y hasta qué nivel crees que podamos hoy en día ocupar la violencia en un videojuego? O sea, Ok. ¿crees que sí sean, sí, ¿Límites? Sí, yo creo que sí, de que tiene que haber límites, tiene que haber límites. Una cosa es meter a un güey cortando una cabeza de del enemigo que tú quieras y otro ya muy distinto sería meter violencias que están como más subidas de tono, ¿no? Violencia infantil se me hace. Por eso yo creo que el detalle de Cyberpunk de quitar ese hecho de que podías apuntarle a cualquiera se me hizo muy buen detalle. Pero por ejemplo, tiene que haber límites, porque si no, en ese momento estamos normalizando muchos temas que no se deben de normalizar, en mi opinión. Por ejemplo, como te digo, la violencia infantil, la pederastia, todo ese tipo de violencias que ya están como más subidas de tono. Yo creo que esos son límites que uno ya no debe tocar. es Violaciones, que de hecho creo que la violencia que más se toma es uno a uno, ¿no? O sea, date cuenta y siempre es un enemigo con las mismas posibilidades de matarte y Ah, tú sí. las mismas posibilidades. O sea, siempre ha sido uno a uno, Ujú. como tú lo mencionas, ¿no? Porque ellos, De hecho, si tú te fijas, sí tienes ya cinemáticas, pero los mismos de Call of Duty pusieron ya un limitador de violencia. Tú te metes al nuevo Call of Duty, el Cold War, te metes mm, al menú de opciones y ahí te dice, ¿quieres violencia explícita o no quieres violencia explícita? eso, ¿Quieres que eso tenga siento que es sangre un o buen no? método, ¿no? Para poder presentar todo el contenido que tú quieras. Ujú, Por ejemplo, yo recuerdo mucho, de una anécdota, que neta siento que me marcó. De hecho fue con, no me acuerdo si fue con el Gears, creo que sí, que tenía una opción para que no saliera sangre, sino que en vez de sangre se mostrara como sudor. ujú. O sea, en vez de sangre, o sea, en vez de mostrarte líquido rojo, te mostraba líquido transparente, ¿no? Que Sí, era sí. como sudor. Y siento que es una buena manera, ¿no? O sea, Ujú. como de, ¿sabes qué? Aquí te presento toda la violencia del mundo, pero si no la quieres, pues quítala. Exactamente. Y entonces ellos ya, a ellos ya no los pueden atacar por haber metido la violencia porque ellos te están dejando escoger si quieres ver la violencia o si no quieres ver la violencia. Entonces yo creo que Ubisoft fue el primero en meter todo esto, el concientizarse de que era imposible evitar que menores jugaran sus juegos. Entonces, cómo logras asegurar que tus juegos no afecten la mentalidad de un niño pequeño? Pues le pones un menú configurable para que el papá, en todo caso, le configure y le quite las escenas, pues, que podrían ser en todo caso un trastorno para su hijo. Sí, que puedan afectar, ¿no? ¿Mm? Al Exactamente. morrito. Entonces ya, Entonces, pues yo así. creo que sí sería un buen punto, ¿no? O sea, la violencia puede tocar límites inimaginables, pero siento que se debe ser controlada, ¿no? Sí, Puede ser, completamente. tiene que ser controlada hasta cierto punto. Ujú. Sí, sí, sí. No Es sobrepasar límites, que tenga opciones para elegir si lo que quieres ver es explícito o no. Ujú. Sí, bueno, una manera de afrontarlo. De Por ejemplo, frente. no sé si el Mortal Kombat tenga una opción parecida. No, Mortal Kombat no. Mortal Kombat, lo que es Mortal Kombat, Doom, y la mayoría de juegos de Bethesda, creo, a excepción Ujú. de Fallout. Fallout me parece que no. Fallout no tiene, al contrario, lo que pasa con Fallout es que no tiene tanta violencia. Eh, pero por ejemplo Skyrim no, creo que sí le puedes quitar la sangre, pero a Doom sí no. Doom, los juegos que son como ya preestablecidos, que ya tienen esa característica, Esa narrativa, ¿no? O sea, que es su exactamente, característica como principal. Es que como sí, que o sea, no. es lo que te digo. Mortal Kombat es
vas a ver sangre. O sea, Sí. lo que quieres ver es tripas. Lo que Y quieres cada ver es... día, cada Mortal Kombat que sale está más cabrón la violencia, ¿eh? Sí, es Pero como conclusión, amigo. O sea, no sé hasta qué punto crees que entonces pueden llegar la violencia en los videojuegos o de qué manera nos pueden presentar la violencia en los videojuegos. ¿hasta qué punto? Pues lo que te comentaba, ¿no? Límites, límites. Puedes mostrar un tipo cortándole la cabeza a otro, sin ningún problema. Pero hay temas que no se deben de tocar, como por ejemplo la violencia infantil, la pederastia, violencia inclusive animal, tampoco. Eh, yo creo que son esos temas que son más sensibles los que no se deben de tocar. Límites, eso es todo. Y Temas sensibles. Algo muy ujú, general, ¿no? O sea, dejarlo exactamente. ahí Son temas, quietecito y... exactamente, o sea, te corto la cabeza y se chingó, que es a lo que ya estamos acostumbrados a ver. Eh, yo, yo para concluir ya con lo que, con todo esto es, yo creo que ya tenemos suficiente cantidad de violencia en los juegos. No necesitamos más violencia. Nos va bien con la que tenemos, estamos adaptados a la que tenemos. Más violencia sería muy problemático. Y puede Sí, no, ser pues que es como cambie la estábamos influencia. bien, ¿no? Que ya, de hecho, casi todos los juegos es de ¿cuál es la solución a tu conflicto? ¿Cómo solucionas tu conflicto? ¿Cómo solucionas el problema del juego? Matando a alguien. Ujú, exactamente, Venciendo a alguien. exactamente. Entonces, yo creo que eso sería el tema, ¿no? O sea, O sea, no hay sí necesidad está de bien la llevarlo violencia más. en los videojuegos y hagan caso, y que la gente haga caso a la bendita clasificación que por algo está. Que por algo está, y Por algo. claro que puede influir en el pensamiento de un niño pequeño jugar un juego de mayores de 17 años. Claro que puede, porque no va a entender lo que está viendo, y si lo entiende, va a estar muy cabrón, porque a lo mejor hasta lo va a querer imitar. Entonces, ¿No? límites, eso es todo, yo creo. Va que va. Pues bueno, Bueno, entonces, pues esto ha sido todo por hoy. Mis queridos oyentes en Todo Geek, espero que tengan un excelente fin de semana. Y yo soy Sergio. yo soy Pablo y estás en Todo Geek. Hasta luego.